Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa del Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y conmigo al otro lado de la línea tengo a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Y bueno, este programa va a empezar respondiendo a la pregunta que hicimos nosotros en el programa anterior, que la pregunta era: vosotros cuando compráis o diseñáis un juego, ¿qué elegís? ¿Mecánica o temática? Pues a esta pregunta hemos tenido varias respuestas y vamos a empezar con la respuesta que tenemos por iVoox. El comentario que tenemos en iVoox es de Marc Romera Rentero y nos dice: respecto a lo que comentáis de si mecánica o tema, yo primero elijo una sensación que quiero que sientan los jugadores mientras estén jugando. A partir de ahí pruebo mecánicas que puedan servir a generar esa sensación y por último lo acompaño de un tema. Aunque el tema sea lo último, lo intento meter pronto porque cuando algo falla me da ideas de cómo solucionarlo. Nos ha roto la pregunta esta primera, ¿no? Nos ha hecho el programa prácticamente. Se nota además que es un autor, así que es nuestra audiencia y está claro que sabe de lo que va la fiesta porque coincidimos, yo por lo menos coincido bastante con su opinión. Creo que lo primero de todo son las sensaciones y luego ya veremos por dónde podemos tirar, si por la mecánica, por la temática o lo que sea, pero sensaciones de juego son súper importantes. Sí, bueno, yo a la hora de crearlo, nada más empezar a crearlo, las sensaciones es algo que me viene después. O sea, primero busco un tema o una mecánica. Yo suelo buscar el tema, luego a esto le aporto la mecánica y luego la sensación. Pero suele ser como más secundario la sensación, obviamente, para que el juego quede finalizado, pues tiene que ser sensaciones sí o sí. Después tenemos más comentarios aquí en iVoox, pero no van relacionados con la pregunta, así que nos los vamos a saltar y tendremos algún comentario también en Twitter. Pablo, te dejo si tienes alguno. Sí, Fer Vázquez, de Bebé a Mordor y de Galuk, de un montón de historias, nos dice, bueno, lo primero, le parece una idea fantástica lo del podcast y con respecto a mi preferencia debo decir que lo primero que me llama de un juego es su ambientación, si la tiene. Pero luego, si las mecánicas no me gustan, pues suele quedar descartado, como los de memoria, por ejemplo. Los memories parece que no le gustan a Fer. A mí tampoco es una mecánica que me motive demasiado. Pero sí que es verdad que la ambientación hace la mitad de la venta de un juego, ¿no? O sea, si ya estamos hablando de qué es lo primero que nos llama a la vista, pues las ambientaciones hacen que nos fijemos. Luego ya veremos si el juego es bueno o no. Sí, eso es. De esto lo hablaremos más tarde, el tema de mecánica y temática. Uh-huh. Y bueno, si no tienes más comentarios en Twitter, pues voy a seguir con los de Instagram, que también tenemos alguna que otra respuesta. Para empezar, en Instagram, pues tenemos a Flip Board Game, que nos ha respondido: buen podcast. Por mi parte, soy de temática. Me pasa un poco como a ti. Creo que se está dirigiendo directamente a mí. No sabe muy bien si soy yo o eres tú, pero creo que se ha dirigido a mí. Sí, yo creo que sí. La propia temática te dice cómo construir la mecánica. Al revés, no lo veo posible. Esto es lo que nos dice, pues, Flip Board Game. Y un poco yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Que la temática muchas veces te evoca a cómo tiene que funcionar el juego. Sí, lo que pasa que lo que él ve imposible creo que es posible. Es decir, creo que se pueden convertir mecánicas abstractas en grandes juegos bien ambientados. Es decir, no creo que el camino sea solamente de ida desde la temática hacia la mecánica, sino que es un camino de ida y vuelta y que muchas veces hay que recorrerlo varias veces, ¿no? Sí, es más. De hecho, yo también tengo algún juego ahí guardado en el cajón que empezó siendo mecánica y ha acabado teniendo temática. Así que puedo dar fe de ello. Pero coincido también con el primer comentario de iVoox de que muchas veces cuando haces ese camino desde la temática a la mecánica y luego vuelves y tal, a veces agarrarte a la temática te ayuda a solucionar problemas de la mecánica, que es algo bastante interesante. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a dejarlos para luego. Y sigamos con otro comentario que tenemos de Jorge Fernández Sanz, también por Instagram. Y nos comenta, es bastante largo, así que procedo a leer. Ha estado interesante el podcast. Espero escucharos más contenido similar para empezar a publicar protos. Para los que llevamos poco tiempo en el tema de protos ayuda un montón. Ya aprovecho para comentar que tuve la oportunidad de probar Larqueras de Nanz en protos y tipos y de este año, que ha sido mi primer protos y tipos, me gustó mucho.
También quería agradecer a Adrián el feedback que nos dio en Protos y Tipos y de uno de nuestros protos que probó. El filler de dados de Trolls, el troll bajo el puente. Por lo en serio que te lo tomaste con todas las sugerencias que fuiste apuntando durante la partida. No vimos un feedback más profesional en todo el finde, la verdad, y lo vinimos comentando en el viaje de vuelta. No sabía que tenías canal de YouTube, pero aquí tienes un suscriptor más. Un saludo y suerte con el podcast. Pues mira, pensaba que me respondía también a la mecánica o temática, porque creo que la he hecho. Y he leído un comentario que no responde a eso. O sea, muy mal por mi parte. No, pero está muy bien porque nos da coba a los dos. Yo me he quedado muy tranquilo cuando nos ha dicho que muy bien tanto a ti como a mí. Así que genial. Ah, sí, eso perfecto, sí. Vale. Y me he liado, he leído el comentario que no era porque nos ha comentado en dos partes, ¿vale? El de autobombo, porque es el que el subconsciente te ha traicionado y querías leer. Eso es. No. La cosa es que nos ha comentado por dos partes. Pensaba que era ese el comentario, me he confundido. Vale. Ya me podéis perdonar. Y nos ha comentado también en la foto que subimos directamente presentando el programa, ahí es cuando decía, gran primer programa, corto se me ha hecho. Yo soy de los que se fija primero en ambientación. La temática Dungeons y fantasía medieval me pierde. ¿Veis? Por eso estaba aquí, porque sí responde a la pregunta, que era lo importante. Pues sí, otro que apuesta por la mecánica. Por cierto, muchas gracias por tus palabras. Por la temática, creo, ¿no? Sí, él apuesta por la temática. Vale. Eso es. Y bueno, agradecerle las palabras que nos acaba de dedicar, me parecen maravillosas. Eso es. Bueno, yo ya he testeado contigo y sé que te tomas muy en serio los testeos y que das un feedback súper profesional, así que no me ha sorprendido en nada el comentario que ha hecho. Y sí que le agradezco un montón que haya mencionado mi siguiente juego, el de Arqueras de Naz, porque justo ahora el 13 de mayo salimos en Kickstarter y cualquier apoyo es muy bienvenido. Por eso, por cierto, dejaremos luego el link cuando esté, seguramente lo asociaremos aquí al podcast y todo, porque ya que lo escuchéis aquí, pues podáis acceder a él. Y sí, hablando del tema del feedback, pues yo no me considero un gran profesional, yo simplemente cuando voy a probar el prototipo de alguien, yo lo que hago es decir lo que a mí me gustaría que me dijeran cuando prueban mi juego. O sea, tampoco es que sea profesional, es que, no sé, con el conocimiento que tengo, pues creo que puedo aportar algo bueno o algo malo. Obviamente, luego cada uno coge lo que quiere y yo le puedo decir cosas que al que se lo digo le puede parecer basura. Pero siempre intento darle que sea positivo. O sea, no positivo de, hoy qué buen juego has hecho, sino que sea constructivo. En el sentido de, pues eso, que puedas mejorar con lo que te estoy contando. Sí, a veces un feedback en el que te digan que todo está bien es demoledor, porque igual has perdido 45 minutos o una hora y de repente te vas con las manos vacías, como quien dice, ¿no? Y dice, no, pues todo ha ido de maravilla. Y eso es como un falso halago, porque a veces no es, tú ya sabes que no ha ido todo de maravilla, que de repente pues ha habido un poco de AP, de análisis parálisis, o algunas rondas se han atascado un poco o lo que sea, y nadie lo quiere comentar, o bien porque les da un poco de vergüenza, o bien porque no se han dado cuenta. Y bueno, el buen feedback no es el feedback en el que te dicen que todo va bien, sino en el que te dicen pues las cosas que se pueden mejorar y que tiene sentido. Y hay veces que no coincides con esas apreciaciones porque tenías otra cosa en la cabeza, pero aún así hay que apuntarlo todo, porque igual esa idea que te sueltan por ahí te la han contado de una forma que no la has sabido recibir tú bien, pero cuando te la dice otra persona, pues ya dices, bueno, ya son dos personas que me dicen esto mismo, y ahora con este otro feedback ya lo he entendido un poco mejor a qué se referían. Entonces, bueno, el cómo dar un feedback es muy importante, y yo creo que también le dedicaremos un buen rato en este podcast. Sí, yo creo que tendríamos que dedicarle un programa solamente al feedback. Porque es verdad que muchas veces te dicen algo que tú crees que eso no es así y ves que se repite y se repite con más gente. O sea que al final eso sí te puede dar, pues eso, te está buscando un punto negro en tu diseño, ¿no? Que igual las soluciones no son las que te dicen al darte el feedback, pero si mucha gente está equivocándose en lo mismo, es que ahí tienes un fallito, sí. Eso es. Y bueno, ya nada más. Agradecer a todos los que habéis respondido a los comentarios de Instagram. Y por último comentar que pusimos una encuesta en Instagram con esta misma pregunta: ¿qué valoréis más a la hora de crear o comprar un juego, si la temática o la mecánica? Y un 75% de las personas han votado qué temática y un 25% han votado qué mecánica. Y ha habido un total de votaciones de, si lo puedo ver, creo que no me sale aquí. No me sale aquí. Creo que han sido 8
Creo que han sido 8, no muchas, pero bueno, para ser el primer programa y que nadie nos conozca, me parece ya muchas. Pues sí, parece que nuestros oyentes que han participado en la encuesta, la mayoría por los comentarios y todo, pues temática, a tope. Bueno, eso es lo que más llama la atención. O sea, una buena ambientación, una buena temática, tiene la mitad de la venta hecha. Sí, la verdad es que la temática hace mucho. Ya no solamente la temática, aquí podríamos hablar incluso a la hora de la temática de el arte del juego, ¿no? Puedes tener una temática súper buena, pero tienes un arte pésimo y da igual la temática. Todo lo que es la ambientación del juego. Quien dice arte, que dice componentes, dice pues diseño de los manuales, dice diseño de determinados libros o paneles que compongan el juego, que al final dices, joder, es que todo es súper bonito, pero me pierdo siempre. Pues entonces está mal diseñado. Sí. O al revés, ¿no? O sea, es como súper fácil de usar, pero es muy feo. Pues entonces ahí ya estás perdiendo mucha ambientación. Cuando todo eso fluye, es poderosísimo e incluso aunque las mecánicas sean las de toda la vida, no haya ninguna novedad ahí y no se pretenda innovar, pues el juego funciona como un reloj. Para cerrar un poco este tema, vemos que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Los comentarios, unos han ido por un lado, otros han ido por otro. Esto es un debate que está abierto y a nosotros no nos gusta tampoco sentar cátedra, sino decir, bueno, todavía hay mucho que decir por cada uno de los dos puntos. Solamente antes de empezar ya con el tema 100% del programa, voy a hacer un apunte a lo que has dicho y que en el sentido en el que ahora que, bueno, venís, estáis haciendo vuestro proto, en vuestro proto no pongáis especial atención a que esté súper bien ilustrado, que eso es solamente para ya un juego editado, ¿vale? O sea, si estáis creando el juego, da igual que tengáis cartulinas con rotuladores, que lo importante es que funcione bien. Sí, el clásico error de principiante que hemos cometido todos es sobreproducir nuestros protos, ¿no? O sea, pasarnos muchas horas haciendo nuestro proto cada vez más bonito sin meterle partidas en casa o en nuestro grupo de amigos para jugar, que es un poco lo que realmente está mejorando el juego y no tanto pasarnos horas en el Photoshop, en el Inkscape o en lo que estemos usando. Exacto. Pues bueno, vamos a empezar con el tema del programa, que es la temática. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la temática? Y para esto voy a responder yo, me voy a lanzar a la piscina. Y bueno, la temática es todo aquello que hace que un juego sea ambiental. Es decir, bueno, ambiental. Que trate un tema de la vida real o no, o fantasioso, pero que sea algo que estés haciendo. Por ejemplo, plantar árboles en un campo. Pues si la temática es plantar árboles en un campo y sabes que el juego es temático, pues por ejemplo tienes eso, ¿no? Plantar árboles en un campo, pues esa es la temática, plantar árboles en un campo. Puedes tener una temática de fantasía y la temática pues puede ser, pues eso, fantasía y guerreros y magos y pueden pegarse de leches o yo qué sé. Creo que me estoy explicando muy mal con el tema de la temática. Todos sabemos a lo que te refieres, pero sí, es el tema de hablar de la temática como idea abstracta es que es precisamente el tema del juego, ¿no? O sea, cuando tú dices, este es un juego ¿de qué? De guerreros en no sé dónde, esto es un juego de mazmorreo, esto es un juego de construcción de canales acuáticos, esto es un juego de envío de mercancías de un sitio a otro, ¿no? Entonces, lo que normalmente sale en la caja, que suelen ser personas haciendo cosas o personajes haciendo cosas, ¿qué personajes son y qué cosas están haciendo? Es un poco la temática, yo creo, ¿no? Eso es, lo que el juego evoca simplemente ya por mirarlo. Es lo que es. Y aquí podríamos diferenciar en dos temáticas diferentes. Las temáticas que forman parte del juego, las temáticas que simplemente son para adornar el juego. Pero antes de ver más de las temáticas, vemos qué es la mecánica. Bueno, pues la mecánica es básicamente todo lo que hace funcionar a un juego, que no sea simplemente una historia o un cuento, sino que tenga cierto componente de interactividad entre los jugadores o el jugador, si pues es un juego solitario, y que permita que la temática avance y que el juego genere sensaciones de reto, ¿no? Sobre todo lo importante es, como decía un filósofo que no tengo ni idea de pronunciar porque tiene un apellido larguísimo, hay que intentar buscar el estado de flujo, que es el estado en el que el reto que se te plantea es lo suficientemente complicado como para que te interese
y lo suficientemente sencillo como para que no te frustre. Es decir, si yo, por ejemplo, a un niño de 5 años le pongo un juego en el que tiene que gestionar 25.000 recursos, pues le va a parecer inabarcable, se va a frustrar y no le va a gustar. Y lo contrario, si le pongo a un jugón de culo duro a jugar a mi primer frutalito, pues le va a parecer tan trivial el reto que no va a entrar en flujo, no va a entrar en ese estado de emoción en el que vemos que la mecánica nos está ayudando a progresar en el juego, ¿no? Entonces, hay diferentes mecánicas que suponen diferentes retos. Hay algunas que, por ejemplo, Fer Vázquez decía antes, los memories no me gustan nada. Bueno, pues son mecánicas muy, muy de niños pequeños también, ¿no? Luego hay juegos para mayores que también las introducen parcialmente, pero los juegos de niños pequeños, pues dices, es que como no podemos gestionar todavía conceptos matemáticos o grandes diagramas de flujo que impliquen un montón de secuencias complicadas, pues el memory es evidente, hay información oculta y ya está, ¿no? Entonces, la mecánica básicamente es lo que hace que el juego funcione, que el juego sea un juego y no una historia. Sí, lo que hace, que puede ser una mecánica o puede ser varias, o sea, no tiene por qué ser solamente una. Un juego puede tener varias mecánicas, pero digamos que son los pequeños engranajes que mueven el juego para que tenga sentido todo lo que estamos haciendo. Exacto, si pusiéramos un símil como el de un reloj, pues como bien has dicho, Adrián, lo que es la mecánica es lo que está por detrás de la esfera, todos los engranajes y todo lo que hace que el reloj funcione como tal, y lo que es la temática, pues es si el reloj es de cuero o si tiene una esfera diseñada por Dalí o si además de hacer ciertas cosas tiene cierto componente estético porque es de oro, porque es lo que sea, tal. Entonces, es un poco... se pueden disociar, pero lo mejor sería que estuvieran bien engarzados, ¿no? Si volvemos al símil del reloj, pues no tiene ningún sentido tener un reloj de oro y diamantes que sea digital ahí súper chungo y que lo único que sea es dar la hora y poco más, ¿no? Sino que quieres que haga algo más o que sea mecánico, automático, lo que sea. Y al revés, si tienes un reloj de 5 o 10 euros súper cutre, pues no estás esperando que tenga unas mecánicas alucinantes, ¿no? Entonces normalmente suelen ir un poco de la mano, y en los juegos de mesa pues también pasa lo mismo, ¿no? No puedes meter unas mecánicas o un conjunto de mecánicas súper complicadas en algo que pretendas que sea un filler, ni viceversa. Eso es. Pues sí, y bueno, vamos a pensar ahora en la creación de los juegos de mesa. Ahora quiero crear yo un juego de mesa, entonces digo, ¿qué debo priorizar a la hora de crear un juego de mesa? ¿La temática o la mecánica? Pues esto es como empezar la casa por los cimientos o por el tejado. Puede parecer que es mejor por los cimientos, pero depende mucho de la casa que estás intentando montar, ¿no? Hay casas que no tienen cimientos. Entonces, yo creo que lo primero que nos suele surgir es la temática o la ambientación, ¿no? Y luego ya vamos a la caja de herramientas y vamos a buscar ahí mecánicas que empiecen a funcionar. Pero muchas veces... pues sobre todo cuando hemos descartado algunas mecánicas que nos encantaban de otro juego y las hemos dejado ahí, bueno, esto no lo voy a romper del todo, esto lo voy a dejar aquí guardadito pero sin desmontar, porque creo que funcionaba bastante bien. Para este juego no me vale, pero quizá pueda montar un juego a partir de esta mecánica o de este conjunto de mecánicas. Entonces ahí pasa lo contrario, que no es tan habitual, pero que también puede darse, que empecemos creando nuestro juego a partir de unas mecánicas que ya sabemos que funcionaban, que no eran perfectas para el juego donde las diseñamos en su momento, pero que por sí solas funcionan. Y entonces, pues si ya tenemos un relojito que está funcionando, quizá adornándolo y arropándolo con un montón de cosas que se pueden poner alrededor de esa mecánica, podamos hacer un juego. No sé qué opinas tú. Sí, partiendo sobre todo de la experiencia personal, a mí siempre me evoca la temática, es lo que me evoca hacer un juego. Pero sí es verdad que después de haber hecho un juego, porque he querido hacer una temática concreta, he empezado a diseñar un juego, he empezado a diseñar las mecánicas para esa temática, y te das cuenta que las mecánicas que has diseñado pues no encajan con esa temática, pero sin embargo parte de esas mecánicas o todas las mecánicas se pueden implementar con otra temática completamente diferente. Por mi parte sí es, la temática es lo que me evoca qué crear,
pero luego la mecánica es lo que priorizo a la hora de que funcione el juego siempre. Yo, por ejemplo, de los juegos que tengo hechos, Moon y Arqueras de Nad, he empezado siempre por las mecánicas, pero porque también aquí me gustaría comentar un tema que no ha salido hasta ahora, que es que, por ejemplo, a lo que yo me dedico principalmente, que son los juegos educativos, normalmente la temática tiene dos capas, o sea, no es plana, sino que tenemos una temática evidente, como pueda ser pues, arqueras disparando flechas a orcos, y tenemos otra temática en segundo plano, que es el objetivo educativo que busco desde este juego, ¿no? Entonces, el tener que cumplir un objetivo educativo me permite tener ya una temática falsa, como quien dice, que me anima a hacer mecánicas, y cuando yo tengo las dos cosas, pues le puedo poner por encima una temática final, ¿no? Y ahí también entramos un poco en otro de los puntos que me gustaría tratar, que es el de las temáticas pegadas, que luego si quieres lo mencionamos. Sí, ese hablamos más tarde. Sí, en el caso de mis juegos ha sido un poco así. O sea, en Moon yo sabía que quería replicar un ordenador y entonces busqué unas mecánicas que lo hacían y ya lo tengo perfecto, y luego fui a prototipos y me dijeron, bueno, pues en lugar de intentar hacer un ordenador en plan la vida es así, pues ¿por qué no le metes un rollo más futurista, no sé qué tal? Y entonces, bueno, le metí pues todo el rollo de la luna y eso, pero eso fue una temática que sí casa más o menos, pero que está un poco pegada. Y en Arqueras de Nad, pues me pasó un poco parecido. Yo quería hacer algo que explicara las bases de datos y que tuviera pues un comportamiento en forma de tabla y tal, y cuando ya funcionaba más o menos el juego dije, bueno, a ver, esto me ha pedido mi hijo que lo haga fantástico medieval, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues pueden ser pueblos, que no sé qué tal. Entonces ahí meto una temática después, ¿no? Entonces, precisamente esos dos juegos pues han partido desde la mecánica, ¿no? Tenían una temática falsa, como quien dice, una temática educativa que tenía clara, y eso sí que me ha ayudado a diseñar las mecánicas, pero luego la temática final, la que está por encima de la educativa, pues ha ido pegada en último momento. Eso es, pero estamos en el mismo punto. Ha habido algo que te ha abocado a hacer esas mecánicas, aunque después hayas cambiado la temática. Sí. Siempre partes de una base que algo te dice, quiero hacer algo que haga esto, entonces ahora voy a buscar mecánicas para hacer esto. No tienes los engranajes y dices a ver qué hacen, sino que ya vas buscando lo que quieres hacer. En el clásico conjunto de juegos abstractos, igual la gente que crea abstractos pues sí que tira directamente de mecánicas. Por ejemplo, en el juego de Echo Wars, el del campeonato de juegos recortables que gané, eso era 100% mecánica. No, sí, ahí buscaste mecánica todo. Pero porque es que las limitaciones del propio concurso era que el juego fuera recortable en una página y que no tuviera ningún componente extra, ni dados, ni fichas, ni cartas, ni nada. Entonces, sí, que fuera todo con eso. Entonces ahí lo que te pedía el cuerpo es, bueno, vamos a ver qué mecánicas caben en estas restricciones. Y una vez que ya sabías qué mecánicas caben, pues haces lo que puedas para darle algo de temática para que el juego no sea un abstracto puro y duro, ¿no? Y aún así, pues no lo conseguí. No conseguí pegarle el tema correctamente, pero bueno, valió para que me estrujara un poco la cabeza y que la mecánica funcionara y fue suficiente, ¿no? Pero sí que es verdad que casi siempre la excusa para empezar es una temática, o así suele ser, yo creo. Sí, siempre hay algo que te evoca hacerlo. Eso sí, pero ahora, a la pregunta que hemos hecho al principio, que era ¿qué priorizamos hacer a la hora de crear un juego? Pues yo diría que la mecánica 100%. La mecánica, o sea, tenemos que priorizar. Que funcione. Ah, ¿no? Pues a eso me refiero. A las mecánicas me refiero. Sí. La mecánica al final es lo que va a hacer que funcione el juego. Sí, porque muchas veces nos pasa a los creadores noveles que venimos flipadísimos al mundo de la creación de juegos de mesa a partir quizá de un tema que nos interesa solo a nosotros o que vemos que el mercado no está cubriendo. Pues yo qué sé, no sé qué serie de anime que nadie ha hecho un juego sobre esto y me voy a coger todas las imágenes que hay en internet y eso también. Luego otro programa hablaremos de la rapiña de contenidos con licencia, que es un poco lo peor que puedes hacer a la hora de crear un juego de mesa, ¿no? Y cuando todavía eres un autor novel. Pero sí que ahí dices, no, es que aunque el juego sea muy malo, solamente como estoy manejando personajes que me encantan,
pues ya eso me lo suple todo, ¿no? Y eso es un poco peligroso porque a veces ha pasado que han salido grandes juegos basados en licencias comerciales, pero también han salido muchos juegos bastante cuestionables, por no decir malos. ¿Qué me vas a contar? Que aprovechan el músculo económico para pagar una licencia de esas, para que la gente lo compre en masa. Y al final, pues pasa que, como me has comentado alguna vez, que te has comprado un juego, has visto que era pues directamente una mierda y has usado las minis porque son brutales, ¿no? Porque son las que tú querías del juego o del juego de ordenador que traías o de no sé qué serie que seguías siguiendo o lo que sea, pero que el juego en sí pues no vale nada, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado también cuando venimos muy motivados desde la temática, porque lo que debemos priorizar, y con eso estoy muy de acuerdo contigo, es con que el juego funcione. Otra cosa es luego ya que tú quieras que tu juego funcione perfecto con la temática que has elegido. O sea, dices, yo quiero que mi temática sea esto y tiene que ser así, sí o sí. Entonces ahí lo que tienes que hacer es buscar las mecánicas que funcionen para esa temática. Pero sigue siendo lo mismo, priorizar la mecánica. ¿Quieres la temática? Sí, pero si quieres la temática tendrás que priorizar la mecánica para que funcione con tu temática. Sí, luego otra cosa, por ejemplo, que me ha pasado a mí, testeando mucho contigo, de hecho, es que a mí me hicieron un encargo para hacer un jueguito en la universidad sobre científicas y cosas que les habían pasado y tal. Y primero diseñé un euro, lo probamos, veíamos que pues, no terminaba de funcionar porque era como muy sencillo y con muy poca alma. Y digo, bueno, voy a probar. Voy a probar otra mecánica, probé otra mecánica, tampoco funcionó, y luego, bueno, me sugeriste tú, por ejemplo, pues mira, como esto es la carrera de un científico o una científica, pues algo que te ayuda a generar esa sensación de progreso constante, dices, bueno, pues habrá rondas que progrese más y otras que progrese menos, pero siempre progreso. Puede ser un deck building, ¿vale? Entonces, bueno, pues probé adaptándolo a un deck building y de repente la temática hizo clic y dijo, mira, engancha muy bien con esto, ¿vale? Y a partir de aquí ya, pues vamos a iterar, vamos a hacer más pruebas y más pruebas y más pruebas, vamos a refinar, pero ya empieza a haber un enganche bastante bueno entre lo que era la temática, que en mi caso era obligada, y la mecánica que estuve dando un poco palos de ciego al principio, para decir, mira, es que yo pensaba que igual para enseñar mejor cómo funciona la vida de una científica, pues hay que gestionar recursos y gestionar esfuerzos y no sé qué y tal y cual, y dinero, y vamos a hacer un euro, ¿no? Y luego pues vimos que un euro se hacía muy farragoso y que un deck building pues acabó funcionando muchísimo mejor, ¿no? Eso es, ahí estamos en el claro ejemplo de buscar la mecánica para la temática que queremos. Bueno, vamos a comentar la importancia de las sensaciones también en los juegos, porque estamos hablando de temática, de mecánica, y como bien han comentado antes por Instagram, no, por iVoox, nos ha comentado Marc, que le da importancia a las sensaciones. Y creo que las sensaciones pues es algo también muy importante a la hora de hacer un juego, porque podemos buscar la temática que nosotros queramos, podemos buscar las mecánicas que le funcionen perfecto, pero estamos jugando y estamos viendo, pues como hemos comentado ya antes, que te puede quedar un juego que es guiado, en el sentido de que da igual que estés jugando o no estés jugando, va a pasar siempre lo mismo, o que te puede pasar que te encanta a ti porque estás utilizando, como bien decías Pablo antes, los personajes que te gustan de tu videojuego favorito, y estás utilizándolos para hacer cosas, pero eso no tiene ningún sentido. Y creo que a la hora de hablar de las sensaciones es importante las sensaciones que va a tener la gente también a la hora de sentarse en una mesa y jugar, ya sea temática y mecánica. Sí, yo creo que lo más importante es eso, es que siente la persona que está jugando. Y claro, aquí cuando estamos hablando de sensaciones o de sentimientos, pues es muy particular, ¿no? Depende mucho de cómo sea cada persona que se está sentando alrededor de una mesa y de cómo sea su experiencia jugona, ¿no? Pues igual de repente es todavía un aprendiz, como quien dice, o lleva ya mucho tiempo y está buscando sensaciones más fuertes o más complejas. Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos cierta prudencia a la hora de evaluar las sensaciones, porque muchas veces se tildan algunos juegos de que son muy malos o que son una basura, que son demasiado sencillos o que son complicadísimos
juegos y que resulta que lo que ocurre es que no todos los juegos son para todas las personas, ¿no? Entonces, un juego puede estar muy bien diseñado para generar ciertas sensaciones, pero que esas sensaciones no son las que a ti te gustan. A mí, por ejemplo, el cine de terror no me gusta nada, ¿vale? Porque lo que me da miedo de verdad normalmente no suele aparecer por ahí y lo que veo es que muchas veces hay muchos sustos y muchas cosas desagradables. Sí, y yo para el jumpscare. Eso es. Entonces, para ir al cine a ver cosas desagradables y sustos, pues no me suele gustar, ¿no? Pero hay gente que le flipa ese género, ¿no? Entonces, una buena película de terror no tiene que gustar a la gente que no nos gusta el terror, tiene que gustar a la gente que le gusta el terror, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que pasar a la hora de buscar sensaciones con nuestros juegos. Por eso es muy difícil intentar diseñar un juego que no nos gusta. O sea, intentar diseñar un juego sobre un tipo de juego que no es nuestro tipo de juego, pues eso es lo más difícil, ¿no? Porque realmente tienes que hacer un ejercicio de empatía tan brutal que muchas veces te vas a equivocar. Sí, quizás te estás centrando... Dices, voy a hacer un juego que no me guste, sé que funciona esta mecánica, la quieres explotar a tope esa mecánica, pero resulta que no sabes implementarla como deberías, por lo que sea, y va a hacer que tengas sensaciones en la mesa, pues bueno, vale, esto funciona, pero ¿qué? Me quedo igual que antes, ¿no? Te deja frío, como se suele decir. Como si no hubiera jugado. No sé, ¿qué ha pasado aquí? Sí, muchas veces el feedback es ese, ¿no? O sea, no tengo nada que decirte, pero no me lo he pasado bien, ¿no? Me he quedado frío, ¿no? Entonces, ahí, como autor, tenemos que diferenciar, ¿no? Disociar el feedback objetivo de el juego ha funcionado y el feedback subjetivo de pero a mí no me ha gustado, ¿no? Y ese pero a mí no me ha gustado tenemos también que situarlo en un contexto. Sí. ¿Qué persona me lo dice? ¿Cuándo me lo dice? ¿Cómo me lo dice? ¿No? Pues ¿qué persona me lo dice? Igual es una persona que lleva muchísimo tiempo jugando a juegos de mesa y que yo le estoy presentando un filler muy tonto y me dice, pues claro, es normal que a él o a ella no le haya gustado. Pero puede pasar lo contrario, puede pasar que de repente se ha sentado en mi mesa en unas jornadas de juegos para toda la familia y resulta que yo les he presentado un euro medio duro que dura hora y media y dicen, bueno, pues es que no se han enterado de nada. Bueno, pues es normal también porque esta gente igual no era el público objetivo de mi juego. Sí. A veces sentamos a nuestras mesas de prototipos a gente que sabemos que no es nuestro público objetivo, pero es que no hay más, ¿no? No tenemos tampoco filas o colas en nuestras mesas esperando, ¿no? Entonces hay veces que se sienta la persona equivocada. Entonces esas sensaciones también las tenemos que medir un poco así. Pero cuando conseguimos que nuestro público objetivo se siente a nuestra mesa, a lo que más tenemos que darle importancia en su feedback es a las sensaciones. Muchas veces hay gente que dice, mira, el juego tiene 1000 fallos, pero es que es divertidísimo. Y entonces ahí sabes que tienes donde rascar. Sí, pero yo en las sensaciones, considero importante que se siente gente en tu mesa a jugar juegos que no son su objetivo. O sea, tener gente que yo, por ejemplo, tengo euros y tengo una persona que solamente le gusta tirar dados y yo te saco un euro. Y me parece importante meter también a ese tipo de gente a jugar a tus juegos, porque la sensación que va a tener a jugar ese juego, ya sé de primeras que no le va a gustar, pero quizás me muestra algo que yo no había visto desde su punto de vista. Y a mí me ha pasado. O sea, yo he estado con gente que no le gustan los euros, ha jugado y me ha dicho, vale, pues funciona bien, pero claro, es que a mí me gusta más este tipo de juegos y yo metería, pues yo qué sé, esto o lo otro. Te dan ideas, por tener ese punto de vista diferente de ser otro tipo de jugador, te dan ideas que a veces puedes incluso darle una vuelta y decir, pues sí que puede funcionar, ¿por qué no? Yo creo que también es importante. Sobre todo eso pasa cuando el feedback es de gente que también crea juegos, ¿no? O sea, dices, mira, yo me siento en tu mesa, pero sobre todo me siento como testeador, no me siento como jugador. Entonces ahí mis sensaciones no son tan importantes, o bueno, son importantes y sí, te las voy a comentar, pero sobre todo además de jugar, como ya sé que no estoy disfrutando al 100%, me estoy fijando en otras cosas, ¿no? Me estoy fijando en qué hacen otros jugadores, pero no tanto para ganarme o para que yo les gane, sino en qué hacen otros jugadores a la hora de tomar decisiones y demás. Entonces, tienes razón que cuando no es nuestro público objetivo, ese público que nos hace el favor
de sentarse en nuestra mesa para jugar, suele ser un público que tiene más tiempo para ver todo lo demás, para ver el metajuego, para ver un montón de cosas, porque realmente no está a tope con el juego, no está a tope con la partida a ganarla o a pasárselo súper bien, sino que está diciendo, bueno, ya sé que este no es mi plato, pero bueno, como no es mi plato favorito, pues tampoco la voy a gozar a tope, pero voy a fijarme en las texturas, voy a fijarme en el color, voy a fijarme en cosas que igual otra gente que está con su plato favorito encima de la mesa, pues lo está devorando sin fijarse en los detalles. Sí. Y no solo eso, sino que si el público objetivo del juego está jugando al juego, se va a centrar en lo que ese juego está evocando en un principio por ser de ese estilo. Y cuando pones a un jugador que no le gusta ese tipo de juegos, lo que va a estar viendo es otras cosas, porque no va a tener tanto conocimiento de esas mecánicas, no va a tener tanto conocimiento de esas sensaciones, va a saber que no le gusta, solamente sabe que no le gusta, pero no conoce tanto en el mercado o no ha jugado a tanto como para tener ese bagaje en ese tipo de juego que tú estás usando. Y el hecho de no conocerlo va a hacer que se fije en cosas que tú creías que no se iba a fijar, o sea, que creías que directamente se iba a sentar por pasar el rato y no, y al final te puede dar opiniones buenas desde un punto de vista completamente diferente que el resto de la mesa no te da, porque el resto de la mesa está mirando que si tu juego es un Eurogame, funcione como un Eurogame. Eso es. Hay que sentar a gente diferente en nuestra mesa, pero también, como digo, evaluar el feedback que nos dan, conociendo también cuál es su contexto. Y a veces pues viene bien preguntar, después de alguna crítica así un poco dura, pues ¿a ti te gustan este tipo de juegos o no? Para quedarte también más tranquilo, ¿no? Decir, mira, es que a mí estos juegos realmente no me gustan, ¿no? Entonces, bueno, vale, pues entonces ahora entiendo lo que me acabas de decir, pues desde otro contexto, ¿no? Sí, y aquí tenemos también el punto de vista de qué quieres conseguir tú con tu juego. Quizás no tienes muy claro todavía qué quieres conseguir con el juego, o quizás sí. Entonces ahí las sensaciones de otros jugadores te pueden valer o no dependiendo de tu objetivo con el juego. Otra cosa importante respecto a las sensaciones, es muy importante saber las sensaciones que tú tienes en la partida, si han funcionado o no han funcionado, si te ha gustado o no te ha gustado, por qué te ha gustado o por qué no te ha gustado. No simplemente decir, me ha gustado o no me ha gustado, sino, vale, yo he jugado la partida, he tenido una sensación mala, pero ¿qué he encontrado yo en el juego que me ha generado esa sensación? A veces nos cuesta verbalizar nuestras emociones y nos cuesta encontrar las causas de esas emociones, pero una libreta al lado, cuando estamos haciendo un testeo más o menos profesional o más o menos serio, suele ayudar, ¿no? Decir como, joder, es que me ha aburrido, pero sobre todo me ha aburrido porque había un entreturno larguísimo, ¿no? Y eso lo apuntas, porque igual en la última ronda pues ya no ha habido tanto entreturno porque había muchas menos decisiones que tomar y se te olvida un poco, ¿no? Pero tu cuerpo como que, o tu cerebro sigue recordando que la partida tampoco te ha gustado del todo y ya no, cuando vas a dar el feedback pues ya no te acuerdas de por qué era, ¿no? Entonces una pequeña libretita o un pequeño papel al lado de nuestra zona de la mesa para poder ir apuntando qué cosas se pueden comentar ayuda muchísimo a que luego cuando vayas a proporcionar el feedback pues no se te olvide nada, ¿no? Sí, yo siempre llevo una libretita, no siempre apunto cosas porque no siempre es necesario, pero sí que la tengo a mano por si tuviera que apuntar algo. A veces te miran raro diciendo, uy, que están apuntando cosas, qué mal. Pero yo te voy a dar lo que... Yo he venido aquí a exprimir esto. No es como cuando el evaluador del carnet de conducir apunta cosas en el papel, ¿vale? Que sabes que son fallos, sino son sugerencias, comentarios o lo que sea. Eso es. Podemos continuar también con la importancia de las mecánicas que también aportan sensaciones. Por ejemplo, hay mecánicas que aportan sensación de progreso, como lo que comentábamos antes de los deck buildings, por ejemplo, o lo que sea buildings, ¿vale? Dice buildings o cualquier cosa, donde empiezas siempre con un conjunto muy limitado de acciones que hacer, que vas creciendo y tal, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es generar una sensación de progreso, pues hay mecánicas que te están ayudando muchísimo a generar esas sensaciones, ¿vale? Si quieres generar sensaciones de control, pues habrá que reducir el azar en tu juego. Si quieres generar caos, porque estás en un party loco que no quieres que la gente se ponga a contar, ni a pensar, ni a hacer nada, pues entonces tendrás que meter mucho azar, tendrás que meter ahí componentes que te ayuden y sobre todo mecánicas que se apoyen en esos componentes para generar esas sensaciones, ¿no? Entonces sí que las sensaciones las buscamos, pero siempre las buscamos a través de herramientas que son típicamente las mecánicas, ¿no?
Y luego las mecánicas, es que encima tenemos una variedad ingente de mecánicas que lo que van a hacer es eso, ¿no? Que tengas una sensación u otra cuando quieres hacer exactamente una cosa, que las puedes hacer por varios caminos y que sea la sensación sea completamente diferente. Es como hablabas tú antes del desarrollo. Puedes hacer un juego de desarrollo que sea un deck building o puedes hacer un desarrollo que sea un Eurogame con gestión de recursos y colocación de trabajadores, por ejemplo. Y las sensaciones de juego, aunque la finalidad sea la misma, no va a ser completamente diferente. Exacto. Y luego, bueno, pues hay algunas mecánicas que son más o menos modulares o intercambiables y que te va a poder permitir decir, bueno, pues es que este juego tiene demasiado azar. Bueno, pues vamos a ir convirtiendo dados en mazos de cartas o vamos a ir haciéndolo al revés, ¿no? Decir, mira, es que este juego funciona como un reloj, pero no tiene alma, porque yo ya sé que siempre el equipo grande va a ganar al equipo pequeño en no sé qué campeonato. Bueno, pues vamos a meter igual algún dado, vamos a meter alguna cosa que genere cierto caos y que, bueno, que sea un caos controlado y que sea un caos que hayamos computado antes y que sepamos en qué márgenes se mueve, pero que haga que las partidas pues a veces tengan cierta chispa, ¿no? Entonces ahí durante el podcast, en todos los programas, iremos tratando diferentes mecánicas, pero sí que es verdad que una vez que tengamos un juego ya más o menos diseñado y funcionando, hay determinadas mecánicas que son relativamente intercambiables y que nos sirven para modular un poco las sensaciones, ¿no? Para decir, mira, es que tu juego es un caos, o es una ensalada de puntos, o es no sé qué, y entonces vamos a ver, o hay un efecto bola de nieve total, o se genera mucha AP. Bueno, pues cosas muy sencillas, ¿no? Se genera mucha AP porque los jugadores tienen muchísima información. Vamos a quitar información, vamos a ocultar información, así la gente no puede hacer tanta estrategia porque no sabe cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de mecánicas que tenemos en nuestra caja de herramientas las vamos a poder usar para apretar o para aflojar determinados tornillos de nuestro juego para que funcione un poquito mejor o genere las sensaciones que estábamos buscando, ¿no? También las mecánicas lo que van a hacer es que tengamos juegos que simplemente funcionan con mecánicas, y da igual la temática. Y aquí nos encontramos las temáticas pegadas. Como temática pegada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un juego. Por ejemplo, el Riff es un juego que a mí me gusta bastante. Y este es un juego que es pura mecánica, que tiene dos mecánicas: robar carta o jugar carta. Y la otra mecánica es hacer lo que hace la carta. Ya está, no tiene nada más. Sí, lo han planteado en un arrecife de coral, como lo pueden haber planteado, como hicieron en el Sagrada con vidrieras, o como hicieron en el Azul con azulejos, o como con comidas en un mercado, o con, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Sí, y las temáticas pegadas, pues eso, yo creo que es ver una temática pegada, creo que, y de hecho que existan juegos así, creo que realza la importancia de las mecánicas en los juegos. El juego, o sea, todos los ejemplos que he puesto del Azul, Sagrada, Riff, etcétera, funcionan de maravilla en cuanto a ventas, porque son bonitos, pero el tema no es el que está levantando el juego. Lo que está levantando el juego es que las mecánicas funcionan y que las mecánicas pues tienen mucho sentido en el contexto que se han planteado. El contexto es importante. No en tanto que no moleste. O sea, es decir, si en el Riff lo que estás haciendo, en lugar de pues arrecifes de coral bonitos y no sé qué, estás, yo qué sé, mandando a la gente a zonas de tortura, pues probablemente no sería un juego que funcionase igual, aunque la mecánica funcionase exactamente igual, ¿no? Sino que dices, no, con que la mecánica no moleste, el juego abstracto funciona muy bien y brilla porque las mecánicas lo son todo, ¿no? Pero claro, luego si tienes un arte que te acompaña y tienes unos componentes muy bonitos y no sé qué, pues ya el juego se vende mucho mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. Pero bueno, tampoco hace falta que sea súper bonito, ¿eh? Con que la temática le vaya bien es suficiente. Tampoco tiene que ser ahí súper bonito. De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, con el Azul, que lo has comentado, que es un juego que tiene la temática pegada. Yo digo que es el juego de alicatar baños. Y bueno, la mecánica me parece que funciona perfecta. Es un juego que a mí me deja muy frío. ¿Por qué? Pero también le pasa esto, que tiene una temática que, bueno, pues que quizás esa temática la hubieran cambiado y a mí me hubiera hecho otra sensación. Ese juego me hubiera causado sensaciones completamente diferentes. Yo creo que ahí podría haber pasado eso. Sí, bueno, hay gente que con la simple belleza de hacer patrones, pues ya le vale. Y eso dices, mira, el tema me da igual, pero qué bonito es lo que he hecho en mi tablerito y ya está.
Y hay otros que dices, no, es que realmente aquí no estoy haciendo un arrecife coral, que puede ser algo un poco motivante, sino que estoy pues alicatando baños, ¿no? Entonces ahí ya te quedas un poco más frío. En el Sagrado, por ejemplo, pues una vidriera y además con dados traslúcidos y tal, pues te puede hacer un poco más ilusión el tema de hacer los patroncillos así y tal. Y quizá, a alguien que sí que necesita un pelín de temática para generar esas sensaciones, como pueda ser tu caso, pues le valga con ese sea el umbral, ¿no? Pero está claro que Azul ha sido un exitazo y que a la gente sí que le ha parecido que los componentes y las mecánicas eran suficientes para levantar un juego muy potente con una temática 100% pegada. Sí. De hecho, hablando de temáticas pegadas ahora mismo, me gustaría realzar un juego que es de uno de nuestros compañeros de prototipos, de Aitor Vilches, que es, ¿cómo se llamaba el juego? Él era el de Sherlock, no sé si tú te acuerdas cómo Elemental. se llamaba. Elemental, eso, que es al final es un juego que es un sudoku, no sé cómo habrá creado el juego, si habrá empezado desde temática o desde mecánica, pero no deja de ser un sudoku que si yo juego ese sudoku sin la temática que le ha puesto, seguramente no disfrutaría del juego. Y con la temática que tiene, yo lo he jugado 2 o 3 veces y me parece que es brillante. Y tiene la temática esa de... Es un juego clásico de deducción, ¿no? Entonces, sí. En la medida en la que es un juego de deducción, pues se presta bastante a poner a uno de los personajes que más han hecho brillar la deducción en la ficción, ¿no? Pues el Elemental, querido Watson, y todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú bien dices, que por ejemplo, Encrypted es un juego de deducción y han elegido un tema que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, sí, completamente. El juego de Aitor Vilches podría haber sido también en esa línea, ¿no? Y la temática que ha elegido, pues es un poco la temática evidente. El juego funciona súper bien y es otro de los juegos que, como el tuyo de Apiari, yo estoy dando la brasa para que a ver si se anima a sacarlo, si le echa un par y lo hace él solo, o si consigue enchufárselo a una editorial para que hagan el trabajo más de sacarlo adelante. Pero, o sea, es un juego que yo quiero tener, pero que es verdad que la temática podría cambiar mucho, ¿no? Eso Aunque aquí sí que le concedo a Aitor el tema de que, bueno, es un juego de deducción, pues vamos a poner a gente que típicamente deduzca, ¿no? Y entonces ahí ponemos investigadores y ponemos un suceso y tal, ¿no? Sí, pero eso, de hecho... Pero hay más juegos de deducción que no tienen que ver con asesinatos y Sherlock Holmes. Sí, pero bueno, de deducción, con las mecánicas que tiene, que no es todo deducción pura. Al final, no, es más lógica. Sí. Eso es más lógica, es más un sudoku, es lo que yo decía. Por eso, la temática que ha buscado para ese juego me parece brillante. Sí. Y vamos a pasar de temáticas pegadas a juegos temáticos puros. Es decir, que la mecánica es lo último que se mira en estos juegos. Porque en el mercado también existen juegos en los que se le da la importancia a la temática. Y aquí podemos encontrar juegos como los Dungeon Crawler, podemos encontrar juegos como los juegos de roles ocultos, que lo que evocan es una sensación de juego, por un lado, más que la mecánica funcione, ¿no? O sea, estos juegos que son puramente temáticos, pues tienen mecánicas que lo que hacen es que la sensación del juego sea, pues, de diversión o que evoquen esa temática, pero 100%, aunque la mecánica no funcione como debería. Sí, aquí, por ejemplo, en mi casa somos bastante Potterhead, somos muy flipados de Harry Potter y hay una empresa, Night Models, que saca juegos que yo creo que son casi clones entre sí. Ha ido comprando licencias y tienen un juego de Harry Potter, otro de Batman, otro de pues el universo DC y otros muchos, y creo que son prácticamente el mismo juego. Yo no sé si hay diferencias sustanciales entre ellos, porque a mí el que más me ha interesado ha sido el de Harry Potter, pero la gente los compra en masa básicamente por la temática. Es decir, si el juego no fuera de Harry Potter y fuera de unos magos que son diferentes y que se llaman parecido pero no son iguales, pues la gente no entraría en masa a sus campañas o a su página de venta, ¿no? Entonces, muchas veces compramos un juego solamente por quienes salen en la caja y prácticamente sin darle la vuelta a la caja y mirar qué mecánicas se están utilizando o sin mirar ninguna reseña ni nada por el estilo, porque ya nos vale. Dice, mira, a mí con ser Harry Potter media hora
me da igual que esté haciendo pues un deck building, un dungeon crawler o incluso un memory, ¿vale? O sea, me da igual. Yo tenía muchas ganas de ser Harry Potter media hora y este juego me lo cumple, ¿no? Entonces hay juegos que son 100% temáticos, que no aportan prácticamente ninguna novedad ni lo pretenden en el tema de mecánicas, pero que aún así pues dan a su público lo que estaba pidiendo, ¿no? Y luego también, aparte de este tipo de juegos en los que son simplemente la temática y por venderlo por temática, tenemos los juegos que tienen mecánicas, o sea, que son temáticos por el hecho de que pues, son, por ejemplo, los juegos de roles ocultos, que son temáticos y que tienen una mecánica que la mecánica depende de los jugadores, porque es una mecánica que está ahí, pero si el jugador no participa o no juega como esa mecánica lo requiere, pues no vale para nada. Y al final lo que estamos dándole importancia es la temática, porque en estos juegos de roles ocultos, pues imagínate que somos... está la Resistencia, está Avalon, está el Secret Voldemort, el Secret Hitler. Pues si estamos jugando, por ejemplo, Secret Voldemort, ya que estamos hablando de Harry Potter, que uno es Voldemort, pues igual es el mismo juego que si estás jugando... El Secret Voldemort y Secret Hitler son el mismo juego. Lo que pasa que igual a ti te gusta Harry Potter, juegas a Secret Voldemort y te encanta, y juegas a Secret Hitler y te aburres como una ostra. ¿Por qué? Porque la mecánica que tiene es simplemente el aporte de los jugadores en este juego. Uh-huh. Sí, y yo, o sea, vamos, el tema de que has comentado tiene una palabra que se repite muchas veces a la hora de dar feedback entre autores, que no es que este juego es grupo dependiente. Hombre, realmente todos los juegos son grupo dependientes, salvo los solitarios, que solo dependen de ti, pero hay juegos, hay mecánicas y hay temáticas que hacen que un juego sea más grupo dependiente que otros, ¿no? Y pues eso, los juegos de roles ocultos o juegos en los que pues hay que hacer cierta mecánica que implica cierto ridículo, hacer un poco el payaso, o por ejemplo juegos que requieren imaginación, no simplemente gestión de recursos. Pues estoy pensando en el Dixit, por ejemplo. Pues hay partidas de Dixit que son memorables y otras que son tan evidentes que dices, joder, es que me estoy aburriendo muchísimo porque los jugadores, yo intento ser súper creativo y no lo están pillando nunca y entonces pierdo, pero realmente pienso que estoy jugando el que mejor y entonces, bueno, pues dices, el juego yo no le puedo achacar nada, o se lo achaco todo porque no previene este tipo de situaciones, pero son el resto de jugadores quienes están generando la sensación de juego, ¿no? Y ahí pues tenemos que tener un poco de cuidado, tenemos como autores que tener ciertas mecánicas que eviten que el juego se rompa a las primeras de cambio, pero también hay cierto tipo de juegos que ya nacen siendo grupos dependientes y que si les metemos muchas reglas, pues la gente también va a perder frescura y va a perder sensaciones, ¿no? Sí, de hecho a mí me pasaba, por ejemplo, con la Resistencia, que lo he jugado con mi grupo de amigos y bueno, pues vale, pues bien, una especie de votación, porque yo ya sabía, no sé qué, haciendo cálculos matemáticos la gente en su cabeza y el juego se queda frío, sin chicha. Lo he jugado con mi familia, no ha funcionado directamente, pero de repente me viene un grupo de amigos de Valencia, lo vamos a jugar y eso es la fiesta. Es una fiesta porque todo el mundo está metido en el papel, todo el mundo está increpando a otro y al final da igual la mecánica, sino que es eso, pues el aporte de los jugadores que están haciendo en cada momento simplemente porque el juego es eso, no tiene una mecánica en sí, sino que Sí, no. Y a veces te traes a un colega a mesa que cualquier juego te lo convierte en divertido, ¿no? Entonces eso es, hay que tener un poco de cuidado también cuando esa gente está testeando tu prototipo, porque dices, el juego ha sido divertidísimo, y dices, no, es que esta persona es la risa. O sea, ha sido no sé quién que se sentó en mi mesa que hizo que mi juego brillara de una manera tan espectacular que quedó eclipsado pues todos sus fallos, ¿no? Entonces, a veces este tipo de personas pues son muy bienvenidas cuando ya el juego está cerrado, funcionando y tal, porque hacen que el juego o la partida sea una gozada, pero a veces son peligrosas en las primeras fases de testeo, porque tienes un par de partidas muy buenas y de repente luego lo pruebas con otro grupo y dices, ¿pero qué ha pasado? Es que no lo estás jugando bien. Y dices, no, esto no va, ¿no? Y realmente no es culpa de los jugadores, que igual han tenido pocas pistas, sino de que el otro jugador o jugadora era un crack. Sí, de hecho a mí me ha pasado presentando Slim Crafters, que es un juego que tengo yo también
de prototipo hecho y lo he llevado a algún evento y tal. En el último evento, o sea, es un juego... Perdón. Es un juego en que es un Eurogame dentro de lo que cabe. Entonces la gente, cuando viene a jugar este juego, pues cuando jugamos un Eurogame, la gente pues suele estar concentrada en lo que está haciendo, hay buen ambiente en la mesa, pero tampoco es ahí de risa ni nada. Y de repente en un evento que hicimos en el FNAC de Bilbao, ya en noviembre fue, sí. ¿O cuándo ha sido? No, ha sido este año. Ya no recuerdo. Sí. Este año ha sido en febrero. En febrero, sí. Febrero. Por ejemplo, pues estuvimos jugando y de repente se sentaron en la mesa personas que hicieron que la partida, aparte de ser el juego normal, o sea, estuvieran riéndose constantemente en un juego que no es para reírse. O sea, no es que sea para reírse, sino que utilizando el juego como herramienta de socialización, por así decirlo, estaban jugando... Como excusa. Eso es, estaban jugando y se estaban... Gente que no se conocía de nada, jugando en la misma mesa, riéndose unos con los otros, pues porque te he quitado el hueco, o porque te he fastidiado aquí, o porque te he fastidiado allí, y llevándolo a pues el juego no evoca eso, sino que los jugadores lo han hecho así. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado también en saber disociar eso, ¿no? Que si tu mecánica no estaba pensada para eso y siempre provoca esa sensación, entonces es que si no es una sensación que querías, tienes que ajustar tu mecánica. Pero si solo ha pasado una partida o dos, tanto si lo estabas buscando como si no, tienes que darte cuenta de que eso es una situación anómala, que eso es. Pasó pues porque en el caso de la FNAC estaba la gente rompiendo el hielo, aprovechando tu juego porque todavía no se conocían y estuvieron haciendo un poco de risas para eso, para conocerse, para romper el hielo, y en otro caso pues dices, mira, es que yo estoy buscando que aquí haya risas y tal, y resulta que nunca pasan, solamente pasó cuando vino no sé qué persona que era divertida todo el rato, ¿no? Pues entonces dices, pues entonces tienes que darle una vueltita a tus mecánicas, porque si quieres que sea divertido tu juego siempre, pues tienes que hacer que la mayoría de partidas la gente se esté divirtiendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también de las mecánicas asociadas a la temática o a los juegos abstractos, porque hay mecánicas que, aunque todas valen para todo, hay algunas que están más relacionadas para juegos temáticos y otras más relacionadas para juegos completamente abstractos. Por ejemplo, por mencionar para juegos temáticos, las mecánicas que podemos tener para juegos temáticos suelen ser lanzamiento de dados y cartas en varios usos. Ya bien sea con un draft, ya bien sea con robar cartas, ya bien sea por X. Sí, también gestión de acciones, porque normalmente es un personaje pues en primera persona y pues tienes ciertas acciones asociadas a tu turno, entonces ahí pues se presta mucho a decir, mira, pues es que estás intentando arreglar un problema en una central nuclear y en cada turno tienes 4 acciones porque no tienes tiempo para más, ¿no? Entonces ahí casa muy bien con el tema. Sí, sin embargo en los abstractos pues es muy difícil, que también podría ser, pero es muy difícil ver en un abstracto, por ejemplo, pues estos dados, estos mazos de cartas que salgan de forma muy aleatoria. Quizás si tienen cartas van de una forma un poco más estructurada. Sí, normalmente estamos buscando algo que funcione más tipo puzzle mental y que haya pocas sorpresas, porque si ya no tiene un tema que te pueda justificar esas sorpresas, pues las veamos no tanto como sorpresas, sino como inconvenientes, ¿no? Y bueno, no sé qué más comentar, la verdad. Creo que... Yo creo que llevamos hablando un rato largo de esta disyuntiva temática versus mecánica. Creo que ha quedado bastante claro para todos. Y que bueno, que si la gente tiene comentarios, pues son súper bienvenidos. Y sobre todo, no solo comentarios diciendo que cosas que hemos comentado en el programa, sino cosas que nos hemos dejado en el tintero, que probablemente habrá muchas, ¿no? Sí, porque encima es eso, nos ponemos aquí a hablar, tenemos un pequeño guión, lo vamos siguiendo poco a poco, pero pasan cosas, pues por ejemplo, estamos hablando, yo quiero, de repente se me ocurre algo que no tenía en el guión, lo quiero comentar más adelante, y lo apunte o no lo apunte, al final se me olvida y hay cosas se queda que... en el limbo de las ideas. Claro, se queda en el limbo. Eso es. Y bueno, para terminar el programa, como siempre, el segundo programa... Como siempre queremos hacer. Eso es, como siempre queremos hacer, pues vamos a plantear una pregunta al final del programa o una cuestión. Hoy le toca a Pablo decir esta cuestión o pregunta para el siguiente programa. Como estamos hablando no solo de creación, sino también de creadores, me gustaría que me dijerais cuál es vuestro
top 5 de juegos que se han editado en España en 2019-2020, ¿vale? En el último año. ¿Cuál es vuestro top 5 de creadores españoles en 2019-2020? Si no sabéis el nombre del creador, podéis decir el nombre del juego, no hace falta que estéis ahora buscando información. Eso es, tampoco os tenéis que recorrer la Wikipedia o ir a los vídeos de Masivi o cualquier otro canal importante con que nos digáis una pista del juego, incluso aunque el título no esté del todo bien, ya seguro que sabemos identificarlo porque tampoco son tantísimos juegos ni tantísimos creadores. Vale, perfecto. Y bueno, antes de despedirnos, pues recordaros que tenemos Instagram, tenemos Twitter con @laboratorio_POD. Tenemos un grupo en Telegram que hemos abierto también ahora, todavía no hay nadie, lo estamos anunciando ahora, un grupo de Telegram que se llama Laboratorio de Juegos, y podéis escucharnos en iVoox, YouTube y no sé si Apple Podcast al final hemos conseguido. Gracias a iVoox creo que se puede publicar el feed y a partir de ahí ya no sé si, los de iTunes y Google Podcasts y demás lo pueden coger desde ahí. Pero vale. Hemos hecho ya, gracias a la sugerencia de uno de nuestros oyentes, hemos hecho el feed público en iVoox y a partir de ahí creo que se puede escuchar en cualquier sitio. Vale, o sea que ya prácticamente cualquier plataforma que admita podcasting se nos podría escuchar. Somos un poco novatillos, entonces también nos podéis hacer comentarios de esto, de cómo mejorar la visibilidad y el alcance del podcast, porque estamos empezando. Sí, estamos en bragas, como quien dice. Pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.